entrar a la palabra el día de hoy, como siempre lo hacemos, orando al Señor, pidiéndole que la revelación de su palabra sea en nuestro corazón, que es la revelación de la palabra la que nos lleva a una renovación, a una transformación en nuestro corazón. Que esa palabra se haga viva en nosotros, para que cambiemos nuestros modelos de razonamiento, de pensamiento, estoy buscando algo por aquí, y podamos así seguir avanzando en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Hay un tema que hoy en día se ha vuelto muy común entre muchas personas, comentan mucho, una palabra que tiene un gran efecto sobre el ser humano. ¿Cuántos de ustedes han visto a través de la televisión o en alguna película al equipo de rugby de Nueva Zelanda? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Tú has visto, sí, lo que hacen antes de jugar? A ver, ven, para que les digas a los que no han visto. ¿Ven? Vamos a ver qué tan bueno eres para poder representar. Ven, ponte aquí en medio. ¿Tú no? ¿Hay alguien más que haya visto el equipo de rugby de Nueva Zelanda? Pero no lo vas a poder representar tú. A ver. Bueno. ¿Qué hace el equipo de rugby cuando llega ante su adversario? Se forman todos y primero ponen el rostro más feroz que puedan poner, ¿sí? Hacen una cara así bueno, que asusta, ¿no? Toman una posición agresiva con su cuerpo, levantan sus brazos, empiezan a golpearse fuerte y empiezan a gritar, empiezan a exclamar una serie ¿sí? Y lo hacen delante de sus adversarios. ¿Para qué hacen esto? Para infundir temor. Porque ellos saben que si ellos logran infundir temor en sus adversarios, ya tienen más del 50% de la batalla ganada. Porque el peor enemigo que tiene el ser humano es el temor. Es el temor. Así de que ellos infunden temor para ganar sus batallas. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de esto. Sabemos que el Antiguo Testamento ha sido escrito para nuestra enseñanza. Pero nosotros como Iglesia de Cristo tenemos una palabra, que es la palabra que hoy vamos a tener como base en nuestra enseñanza. Una palabra que le dio el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Está referida allí en la segunda carta que le escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Esta palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Este es un principio establecido para el reino de Dios, para nosotros, sus hijos. Les mencioné que en el Antiguo Testamento fueron escritas todas las cosas que sucedieron para nuestra enseñanza. Y precisamente Dios, nuestro Padre Celestial, enseñó a su pueblo desde un principio cómo vencer el temor. Ellos no tenían como nosotros el Espíritu Santo. Ellos no tenían la revelación de la palabra. Pero Dios se manifestó a ellos con poder. Y en este evento, cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud para llevarle a una plena libertad, les dio una maravillosa promesa. Dios les dijo que les iba a entregar una tierra que conocemos como la tierra prometida. Una tierra de abundancia, una tierra que fluiría leche y miel, que la entregaría en sus manos, que serían para ellos. Les dio la promesa. Y no solamente les dio la promesa, sino que les mostró su poder
cuando abrió el mar rojo para que ellos pasasen en seco, librándoles de sus enemigos. Les mostró también su cuidado cuando transformó las aguas amargas de Mara en aguas de vida para ellos cuando estaban a punto de morir de sed. Les mostró su provisión constante, dándoles día a día, sin faltar uno solo, la provisión para sus alimentos, que era el maná que venía del cielo. Les mostró su protección cuando les libró de las plagas de las serpientes y les mantuvo sanos durante todo su recorrido por el desierto. De día una nube les guiaba y les daba sombra en el desierto. En la noche había una columna de fuego que permanecía encendida para proveerles calor e iluminación. El poder de Dios se manifestaba en ellos y ellos podían verlo. Hoy en día nosotros no vivimos por lo que vemos, nosotros vivimos por fe. Por eso la palabra de Dios establece que la fe crece en nosotros en la medida que escuchamos su palabra, que oímos su palabra, y no es en lo físico, sino en lo espiritual. Al nacer de nuevo, Él abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar su palabra, para que su palabra sea revelada a nuestro corazón y vivamos por esa palabra. A ellos Dios les mostraba, a través de todos estos eventos en lo natural, su poder, su presencia, que Él estaba con ellos, que Él los estaba acompañando, que Él los estaba guiando, que Él les llevaba hacia alcanzar su propósito. Pero todo bajo una promesa. Dios les había dicho, les entregaré una tierra abundante para ustedes. Poco antes de llegar al término de su caminar, fueron enviados 12 hombres para inspeccionar, algunos dicen espiar esa tierra. Y 10 de ellos se llenaron de temor. 10 de ellos cuando vieron aquella fortaleza que rodeaba Jericó, cuando vieron a aquellos hombres armados que la custodiaban, cuando vieron armas que quizá ellos nunca habían visto. Recordemos que el pueblo venía de 400 años de esclavitud, no era un pueblo guerrero, era un pueblo que estaba caminando en pos de una libertad, que habían sido pastores de ovejas durante todo su tiempo. Pero aquellos hombres, aquellos 10 hombres, permitieron que el temor que empezó a crecer en su corazón les llevase a ver cosas que no podemos explicarnos. Porque ellos empezaron a verse, como lo refirieron posteriormente, como langostas delante de aquellos hombres que custodiaban Jericó. Los veían tan grandes que ellos creían que eran como gigantes. No sé qué vieron, que empezaron a imaginarse que la tierra que rodeaba Jericó era una tierra que consumía, que devoraba a sus habitantes. El temor les hizo ver tantas cosas que no solamente les infundió de ese miedo, de ese terror, sino que al regresar a su pueblo, ellos transmitieron a los suyos esas palabras para que ellos también se llenasen de temor. Solamente 2 no permitieron que el temor se apoderara de su corazón. Solamente 2, que fue Josué y Caleb, se mantuvieron firmes en la promesa de Dios. Se mantuvieron enfocados en la palabra que Dios les había dado. Se mantuvieron con sus ojos puestos en lo que Dios les había dicho, que les entregaría esa tierra, que sería una tierra de abundancia. Solamente ellos mantuvieron sus ojos en ello. Y no permitieron que el temor les llevase a dudar de Dios. No permitieron que el temor les llevase a levantarse en contra de Dios, como lo hicieron los demás. A reclamarle a Dios que por qué les había llevado hasta ese lugar. Dudar de la fidelidad de Dios. Y todo ello les llevó a morir en el desierto.
Ninguno de ellos, ni de esa generación que se llenó de temor y que les llevó a dejar de creer en las promesas de Dios, en la palabra que Dios les había dado, ninguno de ellos entró a la tierra prometida, salvo Josué y Caleb. ¿Recuerdan ustedes hace 15 días que recordábamos el momento en que Caleb reclamó su herencia? Cuando Josué iba a entregar la tierra prometida, a repartirla, y iba a echar suertes, y Caleb dijo: no, Señor, a mí nada de suertes, a mí me das lo que Dios dijo que era para mí. En esto que estoy mencionándoles a ustedes, quiero hacer hincapié en algo. Cuando Dios les dio la promesa de que les entregaría esa tierra, que esa tierra era para ellos, les advirtió que en esa tierra había enemigos, había pueblos que serían enemigos de ellos y que ellos tendrían que conquistar, que tendrían que luchar, que tendrían que echarles fuera. E inclusive les dijo que eran feroces, que eran fieros, que eran malvados. El primer pueblo que tuvieron ellos que pelear contra ese pueblo era conocido precisamente como un pueblo que infundía temor. En su nombre estaba el infundir temor a los demás. Fue la primera batalla que ellos tuvieron que librar. Pero en ello vemos que sus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, no estaban fuera, estaban dentro de la misma tierra que Dios les había dado. No venían de otros lugares, sino dentro de ellos. Nosotros ya no estamos en pos de una tierra prometida. Nosotros ya tenemos un reino. Nosotros ya fuimos trasladados a un reino. No estamos esperando esa promesa. Pero lo que aprendemos de esta palabra son dos cosas. Primeramente, que los enemigos están dentro de nosotros. Y cuando hablamos del temor, tenemos presente esta palabra que el apóstol Pablo dio a Timoteo. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. No vamos a hablar de las circunstancias de lo que puede generar hoy en día temor. Está de sobra entenderlo. Lamentablemente muchas personas viven llenas de temor. Y cuando se llenan de temor, empiezan a detener su caminar. Se sienten que ya no pueden avanzar, se enferman, toman decisiones equivocadas, pierden la paz, pierden el gozo. Hoy en día es quizá uno de los principales problemas. Y no estoy hablando de aquellos que no conocen a Dios, estoy hablando de algunas personas que conocen al Señor, que conocen su palabra, pero que han perdido la paz y han perdido el gozo porque han permitido que el temor invada sus corazones. Inclusive algunos quieren echar fuera de sí el temor con declaraciones diciéndole al temor: sal de mí, como si fuese un espíritu que hubiese entrado a ellos. Espíritu de temor, fuera. Mira, tú podrás decirlo 20 veces seguido cada media hora y eso no te va a cambiar absolutamente nada. Porque la palabra de Dios nos da la clave, nos da los principios para que nosotros nos mantengamos firmes en esa voluntad de Dios y que en nosotros no pueda crecer el temor. No es por declaraciones. El enemigo está dentro de nosotros, no el enemigo de Dios, no estoy hablando de Satanás. Está hablando de aquellas acciones que nosotros, si nos salimos de las enseñanzas de la palabra de Dios, podemos generar para que el temor se apodere de nuestro corazón. Que el temor se apodere de nosotros. Cuando la palabra del Señor habla y nos dice que tenemos un espíritu de poder, está hablando de ese poder del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a la revelación de la palabra. Esta es la primera clave para entender lo que Dios ha puesto en nuestras manos, las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para conquistar, para evitar que el temor venga a detener nuestros propósitos, que el temor venga a oscurecer, a delimitarnos, a evitar que vivamos en paz, en esa paz que Dios es capaz, nos da.
que perdamos el gozo. Donde hay temor no hay paz. Aquella persona que se llena de temor pierde la paz. Aquella persona que se llena de temor pierde el gozo. Y Cristo Jesús lo declaró en su palabra, que Él había venido para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. ¿Que tendríamos tribulaciones? Sí, nos lo dijo. De hecho, se lo dijo a sus discípulos claramente. Él dijo que en este mundo tendríamos tribulaciones. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, bueno, vamos a leerlo así un poco más actual. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Venezuela de hoy tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O en el mundo tendréis aflicción, porque te voy a decir una cosa. Uno de los más grandes errores que muchas personas están cometiendo es tomar decisiones por el temor y llevarse consigo mismo el temor. Porque a donde vayan, llevan el temor en ellos. Yo siempre he defendido las decisiones que han tomado en pos de la familia, en pos de una mejor vida hacia sus hijos. Nunca he señalado las decisiones que se toman buscando un mejor entorno de vida. Estas son decisiones personales que cada quien toma. Pero sí estoy hablando de cuando alguien que conoce la palabra, que conoce al Señor, permite llenarse de temor y actúa en función del temor, porque ese temor va con ellos a donde ellos vayan. Y aquí la clave es, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer nosotros para derrotar ese temor, para conquistar a ese temor, para no permitir que el temor se apodere de nuestro corazón? El espíritu de poder, ese espíritu que viene a nosotros por la presencia, ese poder que viene a nosotros por la presencia del Espíritu Santo, es la revelación de la voluntad de Dios, la revelación de su palabra. Quiero empezar por uno de los fundamentos de nuestra fe, de los principios de nuestra fe, de lo primero que se revela en nuestro corazón al abrirse nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Dios se manifiesta a nosotros como Padre. Nos da la potestad de ser llamados sus hijos y nos dice, hoy yo te he adoptado. Cuando la revelación de la palabra de Dios, cuando la revelación de la paternidad de Dios viene a tu corazón y se empieza a revelar Dios como Padre en ti, y tú vives con ese principio en tu corazón, es una de las mejores armas o argumentos que tú debes de tener contra el temor. El Señor nos ha dado un espíritu de amor. Y cuando tenemos la revelación de la paternidad de Dios como Padre, tenemos presente el amor de Dios para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo que si nosotros no éramos como niños, no entraríamos al reino. ¿Y por qué dijo eso? Yo recuerdo, porque no hace mucho que era niño, antes de que se rían. Yo recuerdo cuando yo era niño, no sé si a muchos de ustedes les haya pasado, yo creo que sí, a todos, que cuando mi padre estaba en mi casa, yo no tenía temor alguno. Porque cuando yo era niño, yo creía que mi papá era capaz de todo, de cualquier cosa. Podía derrotar cualquier cosa. Podía hacer todo, lo que fuese. Así de que cuando mi papá estaba en casa, yo era el niño más feliz. Yo no tenía temor absolutamente nada. Cuando empecé a crecer y ya me di cuenta que no podía hacer todo, ya las cosas cambiaron. Pero mientras era niño, estando mi padre en casa, yo estaba plenamente seguro. Cuando uno conoce a Dios como Padre y recibes esa revelación,
En primer lugar, sabes que como padre, Dios es perfecto. Si nosotros, humanos, con nuestras imperfecciones, con nuestras limitaciones, estamos dispuestos a dar todo de nosotros por nuestros hijos y a buscar lo mejor para nuestros hijos. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿cuánto más no hará nuestro Padre Celestial por nosotros? Y si nosotros tenemos clara esta revelación en nosotros, está viva en nosotros esta palabra, de que Dios, el creador del cielo y de la tierra, cuya palabra de poder y de autoridad ha creado todo, es nuestro Padre. Tenemos que empezar a vivir la plenitud de la paz que solamente Dios nos puede dar. Porque precisamente esa paz viene de saber que Dios es nuestro Padre. Yo quisiera que leamos, ahorita lo mencionó mi esposa al estar orando, el versículo 18 del capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y esta es una palabra que debe de ser, estar allí siempre presente en nuestro corazón. En el amor no hay temor. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor. Y aquí Juan escribe y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? ¿Quién es el único que tiene el perfecto amor? ¿Quién es el único que puede manifestar el perfecto amor? Es Dios, nuestro Padre. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Si la revelación de la palabra de Dios ha sido a tu vida y el amor de Dios se ha revelado a tu corazón, si esa declaración de que Dios nos ha amado tanto, que dio a su propio Hijo, el unigénito, para que Él muriese en la cruz por nosotros. Si nosotros podemos ver aún esa cruz donde Cristo fue crucificado, si podemos verle a Él derramando su sangre por amor a nosotros, si aún podemos ver nosotros a Cristo llevando en sus llagas nuestras enfermedades y cargando sobre de Él nuestro pecado por amor, si esta palabra se revela a nuestro corazón, todo temor sale de ti. Cuando sabes que estás en las manos de Dios, cuando sabes que Dios es tu Padre, cuando sabes que Cristo se entregó a sí mismo por amor a nosotros. ¿Que hay tribulación? Sí, hay tribulación. Lo dijo el Señor. Pero Él dijo, no teman, yo estaré con vosotros. No estamos hablando de que la paz que Dios nos da dependa de las circunstancias a nuestro alrededor. No. Él no habló de que habría todas las condiciones idóneas en el mundo, en que no habría violencia, ni escasez, ni maldad, ni corrupción, ni todo lo que hoy en día está afectando a la humanidad. Él no dijo eso, sino todo lo contrario. Él dijo que antes de su segunda venida todo esto aumentaría, las tribulaciones aumentarían. Pero dijo, no teman, yo estoy con vosotros. Somos conscientes del efecto de la situación que nos rodea.
Somos conscientes de las tribulaciones en las cuales podemos estar viviendo. Pero lo que el Señor nos pide, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es que no perdamos la paz, que no perdamos el gozo de saber que somos hijos de Dios y que Cristo Jesús ha venido para darnos a nosotros salvación y vida eterna, que nos ha hecho coherederos con Él de todas sus riquezas en gloria, de que Él nos tiene en la palma de sus manos. Y podríamos una a una estar recordando todas esas palabras que Dios ha establecido sobre nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña lo que debemos de hacer para no caer en situaciones de temor. El día de ayer compartía con unos varones y alguien me decía que uno de ellos me comentaba que cómo podía hacer él para olvidar muchas cosas que él había vivido. Yo le dije que no podía hacer nada. Nosotros no tenemos absolutamente ningún control sobre nuestra memoria. El cerebro fue diseñado por Dios y en el cerebro existe una cantidad infinita de neuronas, unos tienen más, otros menos, otros, en fin, pero esas neuronas cumplen su función. Y en esas neuronas se van almacenando los eventos que nos impactan, es como un depósito y no sabemos en qué momento, por qué circunstancias, a veces pueden ser elementos externos, visuales, auditivos, olfativos, del tacto, lo que sea, activa una zona de nuestro cerebro y vienen a nosotros recuerdos que hacía años quizá no se habían manifestado. Nosotros no podemos evitar que la memoria venga a nosotros. Así como no podemos decirle al hígado qué funciones cumpla o cuándo cumple una función y cuándo otra. Igual, nuestro cerebro es un órgano que cumple sus funciones. Lo que sí podemos hacer, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, es cómo influir en nuestro cerebro para que precisamente podamos nosotros renovar nuestra manera de pensar y no conformarnos a lo que hemos vivido, a lo que es este siglo, y vivamos en función de esos recuerdos o vivamos en función de esos pensamientos. La palabra de Dios nos dice en qué debemos de pensar. Ustedes lo saben, Filipenses capítulo 4. ¿En qué debemos de pensar? En todo lo que es verdadero. Empezamos por ahí, en lo que es verdadero. Un varón me comentaba que estaba muy mal, que ni comía, no podía dormir, estaba mal, se sentía mal. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, estoy mal porque tengo mucho temor de enfermarme porque no hay medicinas y si me enfermo, ¿cómo voy a hacer? Le dije, no, chico, pues tú sí que estás mal. En estar pensando en eso ya estás enfermo. Tú mismo estás provocando la enfermedad en ti. La palabra de Dios dice, piensen, a ver, ¿estás enfermo ahorita? No. Entonces, ¿por qué estás pensando en lo que no es verdadero? Piensa en lo que es verdadero. Piensa en que estás sano y dale gracias a Dios porque estás sano. Y gózate en el Señor porque estás sano. Y no estés pensando en qué va a pasar si me enfermo. Estás pensando en eso, estás alimentando y estás llenando tu mente de ese tipo de pensamientos que te están llenando de temor. Y ahora resulta que no comes, no duermes, estás todo angustiado, todo deprimido, porque estás pensando en lo que te pueda suceder o en lo que, si sucede tal cosa, en lo que va a suceder. Digo, ¿tú tienes temor de que te fracturen una pierna y te tengan que enyesar? Y me dijo, sí, imagínate qué haría. Bueno, entonces ve y de una vez que te la corten. Así si te cae ya no te la fractura, te evitas la enyesada. Pensar en lo que es verdadero. Algunos están pensando, ay, y si no va a haber alimento, bueno, ¿tienes alimentos hoy? Sí, bueno, piensa en hoy. Dale gracias a Dios que hoy tiene. Gracias, Señor, porque hoy tengo. Así lo dijo el Señor, cada día tiene su propio afán, no estés pensando, ¿no lo dijo el Señor así? No estés pensando en que si mañana, que si pasado, que si dentro de no sé tantos días. No, piensa en lo que es verdadero. Piensa en todo lo honesto, en todo lo justo, en lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
¿Qué sucede cuando nosotros pensamos siguiendo esta línea que el Señor nos muestra? Que todos los recuerdos que podamos tener nosotros en nuestra memoria, solamente los que se alineen a esta línea podrán venir a nosotros. Renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra manera de pensar, renovarnos en el poder del Espíritu Santo, es estar alimentando nuestras neuronas con esa revelación de la palabra para que sea nuestro cerebro el que empiece a procesar todas esas declaraciones que se han hecho vivas en nuestro corazón y que podamos vivir en pos de ello. Que podamos responder en función de ello. Pero si estás pensando en lo imaginable, si estás pensando en fantasía, si estás pensando en lo que no es verdadero, si estás pensando en cosas que no son justas, en cosas que no son amables, en cosas que no son buenas, en cosas que generan angustia, que generan dolor, que generan temor, te llenas de temor. Y si te llenas de temor, pierdes la paz que Dios te ha dado. Y si pierdes la paz, pierdes el gozo. Pero lo más grave de todo es que Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado una promesa, Dios se ha manifestado a ti como Padre, Dios se ha manifestado como un Dios fiel que cumple su palabra. Y con nuestra actitud le estamos diciendo, como dijeron los 10 espías de su pueblo, no te creemos. Porque eso fue lo que ellos hicieron. Viendo su poder, viendo la manifestación de Dios entre ellos, viendo su guianza y teniendo presente su palabra, se llenaron de temor por lo que sus ojos vieron. Y no pudieron entrar a su tierra prometida. Hoy en día hay personas que están estancadas, que no avanzan en su propósito, que no viven la paz ni el gozo que el Señor ha traído a nuestras vidas, que no están viviendo esa vida en plenitud que Cristo Jesús desea que vivamos, porque han permitido que el temor se apodere de sus corazones. Y Dios no quiere que vivamos nosotros así. ¿Ustedes creen que Dios está sorprendido por lo que está sucediendo hoy en día? No. ¿Siempre ha sucedido? Las tribulaciones han estado siempre a nuestro alrededor. Díganme ustedes, la iglesia primitiva, la primera iglesia, el Señor mismo se los dijo. Miren, Satanás le ha pedido para zarandearlos. Los van a perseguir, los van a crucificar, los van a matar, les van a hacer esto, les van a hacer lo otro. Pero yo voy a estar con ustedes. Desde entonces. El que se va lleno de temor de un lugar a otro, el temor va con él. En un lugar puede estar lleno de temor por determinadas circunstancias, en el otro puede estar lleno de temor por otras. El enemigo del temor no está fuera de nosotros. No es un espíritu. Espíritu de temor fuera. Y entonces la palabra, ¿qué es lo que echa fuera el temor? Ponme primera de Juan. ¿Una declaración? No. Miren lo que echa fuera, esto es lo que echa fuera el temor. Aquí está más clarito. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué dice que el temor lleva en sí castigo? Porque el que se llena de temor se castiga a sí mismo. Se castiga a sí mismo. Se aprisiona a él mismo. Se encadena a él mismo. El temor es paralizante. El temor aprisiona. El temor destruye.
El temor enferma. El temor deteriora, acaba con los sueños, daña los propósitos, destruye las familias. Por eso el temor tiene en sí mismo el castigo. Que sea la revelación de la palabra, que sea la revelación del amor de Dios, la revelación del amor perfecto manifestado en tu corazón, el que eche fuera el temor, el que puedas levantar tus ojos al Padre y decirle: papá, aquí estoy. Tú sabes lo que hay a mi alrededor. Yo dependo de ti. Yo estoy en tus manos. Tú me amas. Tú me has dado las promesas que tengo a través de tu palabra. Yo voy a seguir viviendo en esa paz y con ese gozo de saber que tú eres mi Padre, mientras las tribulaciones estén a mi alrededor. ¿Que me van a afectar? Sí, sí me van a afectar. ¿Que me van a golpear? Sí, que sí, sí me van a golpear. ¿Que habrá tribulaciones que me lastimen? Sí, lo va a haber. Pero no voy a permitir que mi corazón se llene de temor. Porque sería dudar de tu fidelidad. Dudar de tu palabra. Porque si yo acepto que tú eres mi Padre y que me amas, y que me amas tanto que diste a tu propio Hijo, no puedo dudar de tu palabra, de que tú eres mi protector, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres mi paz, tú eres mi Dios. Una cosa es decir, otra cosa es vivir. Yo les comentaba en el anterior servicio que hace algunos meses nos enviaron de Miami un CD de un grupo de alabanza de un chico que él nació cuando empezó la iglesia, o sea que ahorita debe de tener 22 años. Estuvo de pequeño con nosotros y se fueron muy chicos a Estados Unidos, sus padres. Y hoy en día él está en un grupo de alabanza ahí en Miami, en una iglesia muy bonita, todo. Y nos mandaron un CD con sus alabanzas. Y bueno, a mi esposa le encanta, lo oye todos los días. Yo ya casi me los aprendí de memoria, pero todos los días lo oye, ¿no? Entonces, en una de las letras de la canción, de una de esas alabanzas, la canta toda la iglesia. Yo escucho que toda la iglesia canta esa alabanza. Y dice algo así como: heme aquí, Señor, envíame a mí a todas las naciones. Yo iré a las naciones. Algo así dice la letra. Y yo escuchaba esa alabanza, reflexionaba y yo decía, ajá. Y si alguno de ellos que están cantando allí les dijesen: mira, te necesitan en Venezuela para que vayas a predicar, ¿qué dirías? O en Etiopía, o en... ¿sí? Yo reflexiono en eso, porque saben, es muy fácil cantarle al Señor y decirle: heme aquí, envíame a mí a las naciones. Bueno, que sean de la Unión Europea, de preferencia. Y si es... bueno, ya para qué les sigo, ¿verdad? Ya entendieron el mensaje. Es fácil cantarlo, pero en el momento en el que alguien les dice: mira, se necesita un misionero para Venezuela. ¿verdad? Si más bien se están viniendo todos, ¿a qué voy a ir yo? Si me dicen que la cosa está difícil. Es fácil declarar muchas cosas, pero vivir
La palabra de Dios es otra cosa diferente. Este es un ejemplo nomás, muy sencillo, que yo reflexiono, porque la palabra de Dios dice que debemos de cantarle con inteligencia al Señor. ¿Y qué pensará el Señor de una iglesia de miles y miles de personas que le cantan y le dicen: heme aquí, Señor, estoy dispuesto a ir a donde tú me envíes, estoy dispuesto a ir a todas las naciones? Y pasan los años y no sale ninguno. No sale ninguno. ¿Y por qué? ¿Por temor? ¿Por falta de convicción? No sabemos. Pero como hoy estamos centrados en el temor y estamos viendo los principios y las claves que nos da Dios para conquistar este temor, pues vamos a centrarnos y ubicarnos en esta palabra. No es un enemigo externo el temor. El temor lo generamos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que conquistar y echar fuera el temor de nosotros. El temor no se echa fuera con declaraciones contra el temor. No. Lo que echa fuera el temor es el perfecto amor. La revelación del amor de Dios a tu vida. El saber que Dios es tu proveedor. El saber que Dios es tu protector. El saber que Dios es quien te cubre y te guarda en todo momento. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra, por la revelación, Señor, que nos da a cada uno de nosotros esa capacidad para mantenernos firmes en medio de las tribulaciones. Queremos vivir siempre, Señor, esa paz que tú nos das. Queremos vivir siempre en ese gozo, Señor, que genera en nuestro corazón el saber que tú nos has llamado, que tú nos escogiste, que tú nos adoptaste, Señor, para ser hijos tuyos. Padre, que la revelación de tu palabra venga al corazón de cada uno de nosotros. Y si por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, alguien está sintiendo en su corazón que tú estás llamando a su puerta, que sea esta revelación, Señor, la que les permita abrir su corazón a ti para aceptarte como su único Señor y Salvador. Y que al abrirse sus oídos espirituales y sus ojos tener la capacidad de poder ver el reino, Señor, arrepintiéndose de su pecado, te acepten a ti como su único y suficiente Salvador, para que al nacer de nuevo vengas tú, Espíritu Santo, a morar en sus corazones. Y la revelación de la paternidad sea en sus vidas. La potestad de ser llamados hijos de Dios. El saber que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y el empezar una vida llena de paz y gozo por saber que hemos sido trasladados ya a tu reino. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu paz y por el gozo que hay en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor.